Nunca imaginé que el día más feliz en la vida de mi hijo sería el mismo en que yo descubriría lo poco que significaba para él. Todo comenzó cuando llegué a la iglesia para su boda. Caminé lentamente por el pasillo lateral con mi vestido azul cielo, el único bonito que me quedaba desde que enviudé. Mi corazón latía con fuerza, no solo de emoción, sino también de nostalgia. Recordaba cuando lo llevaba de la mano al parque, cuando le limpiaba las rodillas raspadas, cuando me decía mamá, nunca voy a dejarte sola. En ese momento, lo vi en el altar, tan elegante con su traje negro, pero sus ojos pasaron por mí como si yo fuera una desconocida. Me acerqué con cuidado para felicitarlo antes de la ceremonia, pensando que me abrazaría como siempre lo hacía. Pero en lugar de abrir sus brazos, se giró apenas y con la mandíbula apretada me dijo en voz baja, tan baja que solo yo podía oírlo, quédate atrás. No quiero que arruines mis fotos familiares con tu cara de lástima. Sus palabras me cortaron el aliento. Fue como si me hubieran empujado desde un precipicio. Mi hijo, mi pequeño que una vez corrió a mis brazos después de cada pesadilla, me hablaba como si yo fuera una carga vergonzosa. Me quedé ahí, inmóvil, mientras la gente pasaba a mi lado, dándome empujones suaves, casi como si no existiera. Algunos invitados me dedicaban miradas de lástima, otros de indiferencia. El salón estaba lleno de flores blancas, velas encendidas, música suave. Pero para mí, cada nota era como un martillo golpeando mi pecho. Mi nuera me observó desde la entrada con una sonrisa burlona, la misma sonrisa que empezó a mostrar desde que se comprometió con mi hijo y creyó que yo era un estorbo que debía desaparecer. Durante la ceremonia, me senté en la última fila, demasiado lejos para ver los detalles de sus rostros, pero lo suficientemente cerca para escuchar las risas sofocadas cuando tropecé con el borde de mi vestido al caminar hacia mi asiento. Me sentí tan pequeña, tan fuera de lugar. Mientras el sacerdote hablaba de amor eterno, de respeto y de cuidar a la familia en los buenos y malos momentos, yo solo pensaba en lo irónico que era escuchar esas palabras rodeada de personas que aplaudían la unión de dos seres que estaban destruyendo la única familia que yo conocía. Cuando el fotógrafo empezó a organizar a los invitados para la foto grupal, traté de acercarme para salir en al menos una imagen, pensando que sería un recuerdo de ese día, aunque fuera amargo. Pero mi hijo, con esa sonrisa tensa que usaba cuando estaba a punto de explotar, se giró bruscamente hacia mí y dijo en voz alta, lo suficiente para que los más cercanos escucharan: «Mamá, por favor, no arruines esto también. Vete a sentar». Sentí como el calor subía a mi cara, mis manos comenzaron a temblar y un susurro de incomodidad recorrió a los invitados. Algunos se apartaron como si mi vergüenza fuera contagiosa. Mientras me alejaba con pasos cortos, tratando de no tropezar otra vez, vi a mi hermana política riéndose detrás de un abanico dorado. Escuché a un primo lejano decir, «Es una pena que no sepa cuándo hacerse a un lado». Cada palabra era un clavo en mi pecho. Cada mirada evitada una prueba de que yo ya no pertenecía allí. Me senté en el banco más cercano a la salida, donde la luz del atardecer entraba por los vitrales, pintando mi tristeza de colores hermosos y crueles. En ese momento, me di cuenta de que aquel no era un lugar para mí, no porque yo no quisiera estar, sino porque me habían arrancado de ahí como si fuera una mala hierba. Los aplausos llenaron la iglesia cuando los recién casados se besaron. Me obligué a aplaudir también, aunque mis manos apenas se tocaban, como si cada palmada me recordara que estaba celebrando mi propia condena al olvido. Cuando salieron caminando por el pasillo, radiantes, rodeados de pétalos blancos lanzados por todos menos por mí, sus ojos no me buscaron ni una vez. Fue como si no existiera. Y mientras la multitud se arremolinaba para seguirlos, escuché claramente a mi hijo decirle a su nueva esposa: «Lo primero que haremos al volver de la luna de miel es poner a la vieja en un asilo». Me quedé helada. Mi corazón quiso gritar, pero mi garganta estaba sellada por el dolor. Todo lo que había hecho, cada sacrificio, cada noche sin dormir, cada plato de comida que me salté para que él pudiera comer, todo parecía haber desaparecido como humo en el viento. Mientras el salón se vaciaba, me quedé sentada sola, escuchando los ecos lejanos de la música y el murmullo de los que se iban. Nunca imaginé que el amor de una madre podría terminar convirtiéndose en su propia cadena. Y en ese preciso momento, sentí que el frío que me envolvía no venía de la iglesia vacía, sino del corazón de mi propio hijo.
El silencio del salón vacío me envolvía como un sudario cuando un camarero joven, con una mirada incómoda, se acercó para ofrecerme un vaso de agua. Me di cuenta de que había sido la última en marcharme. Bebí un sorbo intentando que el líquido bajara el nudo en mi garganta, pero no hizo más que resbalarse como lágrimas no derramadas. Caminé hacia la salida con pasos lentos, mientras mi mente repasaba cada detalle de la tarde, los rostros que se apartaban, las risas ahogadas, los murmullos que se detenían cuando pasaba. No podía sacudirme la sensación de que todo había sido una puesta en escena y yo había sido la única en no conocer el guión. Afuera, la brisa fresca del anochecer me golpeó el rostro como una bofetada que me despertó del letargo. Los autos de los invitados se alejaban uno tras otro, dejando tras de sí ecos de carcajadas y música. Entre los últimos en salir estaba mi hijo, con su flamante esposa apoyada en su brazo. Se detuvieron a pocos metros de mí. Ella lo miró con una sonrisa satisfecha, y él, con un gesto que me heló, me lanzó una última mirada cargada de impaciencia y desprecio. No hubo un gracias por venir, ni un llegaste bien. Solo el rugido del motor cuando arrancaron, salpicándome con el polvo de su prisa por alejarse de mí. Me quedé de pie en el estacionamiento casi vacío, con el vestido arrugado y el corazón hecho trizas. Sentía que el aire se espesaba con cada pensamiento que me taladraba. ¿Cómo llegamos a esto? ¿En qué momento mi hijo dejó de verme como su madre y comenzó a verme como un estorbo? Mientras caminaba hacia la parada del autobús, me di cuenta de que nadie se había ofrecido a llevarme. En los recuerdos de mi juventud, él se colgaba de mi brazo, rogando que no lo soltara ni un segundo. Ahora, ni un mensaje para saber si había llegado a casa con bien. Cuando finalmente llegué a mi pequeño departamento, me quité los zapatos con los pies hinchados y me desplomé en la silla de la cocina. La casa estaba en silencio, demasiado silencio. Me serví un café frío que había sobrado de la mañana solo para ocupar mis manos. Traté de convencerme de que todo había sido un malentendido, que mi hijo solo estaba nervioso por el gran día. Pero en mi interior, algo me decía que este rechazo no había nacido esa tarde. Llevaba años creciendo como una sombra que yo no quise ver. Mientras me debatía entre la tristeza y la ira, sonó el teléfono fijo, un aparato casi olvidado que solo usaba para hablar con viejas amigas o para emergencias. Contesté con voz temblorosa. Era mi cuñada, la hermana mayor de mi difunto esposo, con quien apenas hablaba desde hacía años. Sin rodeos, me soltó. No quiero alarmarte, pero escuché a tu hijo hablar con su esposa sobre meterte en un asilo lo antes posible. Decía que lo decidirían apenas regresaran de la luna de miel. Sentí que el piso se abría bajo mis pies. Quise preguntarle más, pero se despidió rápido, como si temiera que la escucharan. Colgué el auricular con los dedos rígidos, incapaz de procesar lo que acababa de oír. En ese momento, cada mirada esquiva, cada comentario pasivo-agresivo, cada llamada ignorada de los últimos años empezó a encajar como piezas de un rompecabezas cruel. Mi hijo no planeaba cuidarme, planeaba deshacerse de mí. Esa noche casi no dormí. Me senté en el borde de mi cama, mirando la vieja foto de mi hijo cuando era un niño de mejillas sonrosadas, abrazando su osito de peluche. Recordé su voz diciéndome que yo era su heroína. ¿Dónde quedó ese niño? ¿Dónde quedaron nuestras promesas? Las lágrimas brotaron con una fuerza que no recordaba desde el funeral de mi esposo. No lloraba solo por mí, sino por todo lo que habíamos perdido juntos. A la mañana siguiente, con los ojos hinchados, decidí que no me quedaría de brazos cruzados. Comencé a revisar los cajones del viejo escritorio donde guardaba mis documentos. Entre papeles de seguros y recibos olvidados, encontré una carpeta amarillenta que no había abierto en años. Dentro estaba la escritura de mi casa, firmada por mi esposo poco antes de morir. Ahí estaba mi nombre como única propietaria. El corazón me latió con fuerza. Ellos creían que podían vender mi casa y meterme en un asilo, pero no podían, porque la casa seguía siendo mía. El café de la mañana se enfrió mientras releía cada línea del documento, asegurándome de que no hubiera un error. La voz de mi esposo resonaba en mi memoria. No permitas que nadie te quite lo que tanto trabajo nos costó construir. Un fuego empezó a arder en mi pecho. No era solo por la casa, sino por la dignidad que querían arrebatarme. Sabía que mi hijo volvería de su luna de miel creyendo que podría deshacerse de mí como si fuera un mueble viejo. Pero esta vez no pensaba quedarme callada.
No pensaba dejar que nadie decidiera mi destino mientras me quedara aliento en el pecho. Me desperté con el sonido del timbre retumbando como un trueno en mi pequeño departamento. Mi corazón se aceleró al ver la hora. Apenas eran las 6 de la mañana. Me asomé por la mirilla con cautela y lo vi. Mi hijo, con el cabello desordenado, los ojos desorbitados y la respiración agitada, como si hubiera corrido desde el aeropuerto. Mi primer instinto fue abrir la puerta para abrazarlo, para decirle que estaba feliz de verlo de regreso. Pero algo en su mirada me detuvo. No era la mirada de un hijo que vuelve a casa, sino la de un hombre al borde del pánico. Golpeaba la puerta con el puño, repitiendo mi nombre como si fuera un reclamo. Mamá, mamá, abre de una vez. Temblé al escuchar su tono, un tono que nunca le había oído de niño ni de adolescente, pero que ahora sonaba cargado de furia. Antes de que pudiera decidirme, el timbre se volvió un pitido constante, casi desesperado. Tomé aire, conté hasta 3 y abrí apenas unos centímetros. Lo suficiente para ver su rostro retorcido por la frustración. Tenemos que hablar, exigió sin saludar. Sin invitarlo, empujó la puerta y entró. Se paró en el centro de la sala como un huracán a punto de desatarse. ¿Por qué demonios no me dijiste que la casa seguía a tu nombre? ¿Por qué me hiciste creer que todo estaba listo para venderla cuando regresara? Me gritó, con la voz cargada de odio. Cada palabra suya me clavaba más profundo el cuchillo que llevaba días sintiendo en el pecho. Traté de mantenerme firme, con la carpeta de la escritura entre mis manos como único escudo. No te lo hice creer. Tú nunca preguntaste. Supusiste que podrías hacer conmigo y con mi casa lo que quisieras, respondí con voz temblorosa, pero decidida. Su rostro enrojeció. Dio un paso hacia mí, tan rápido que me obligó a retroceder. Por un segundo, temí que me levantara la mano. Supe entonces que ya no quedaba nada del niño que una vez me pidió que le leyera cuentos hasta quedarse dormido. ¿Qué crees que vas a lograr con esto? Nos dejas en la calle. Tenemos deudas. Gastamos mucho en la boda y la luna de miel. Me gritaba como si fuera mi culpa. Sentí el impulso de defenderme, de rogarle que se calmara, pero algo dentro de mí cambió. Me negué a agachar la cabeza otra vez. Yo no te endeudé, dije, apretando la carpeta contra mi pecho como si fuera un amuleto. Yo no decidí gastar más de lo que podías pagar. Yo no te pedí que me vieras como un estorbo. Sus ojos se agrandaron como si nunca hubiera esperado escucharme hablar así. Por un momento, creí que se rompería el silencio con un grito, pero en lugar de eso se quedó mudo, respirando con dificultad. Dio media vuelta y comenzó a caminar por mi departamento como un león enjaulado, fijándose en los muebles viejos, las cortinas gastadas, las fotos familiares que aún conservaba en marcos oxidados. ¿Qué quieres, mamá?, preguntó con un tono casi suplicante. Dinero. ¿Una parte de la venta? Podemos llegar a un acuerdo, pero no arruines todo. Su voz cambió de la ira a la manipulación en un segundo, como si se diera cuenta de que la violencia no le funcionaría y necesitara un nuevo disfraz. Lo miré con tristeza. ¿Realmente pensaba que podría comprarme con un acuerdo después de querer tirarme a un asilo como un objeto viejo? No quiero tu dinero, respondí con calma, aunque mis piernas temblaban. Quiero respeto. Quiero que recuerdes quién te cuidó cuando nadie más lo hizo. Quiero que entiendas que no soy un mueble que puedas desechar cuando te estorbo. Su expresión se endureció otra vez, como si mis palabras fueran insultos en lugar de verdades. Se acercó a la puerta y, antes de salir, se volvió hacia mí. Esto no va a quedar así. Me aseguraré de que te arrepientas de lo que estás haciendo. Cerró la puerta con tanta fuerza que el marco vibró. Me quedé sola en la sala, con el eco de sus amenazas retumbando en mis oídos. Me dejé caer en la silla y me tapé la cara con las manos. No lloré. Ya no quedaban lágrimas. Solo un vacío inmenso donde antes había amor. Horas después, encontré fuerzas para llamar al abogado de mi esposo. Cuando le conté lo sucedido, su voz sonó fría y decidida. No se preocupe, señora. Ya es hora de que pongamos las cosas en orden. Con la escritura y su testimonio podemos evitar cualquier intento de venta. Nadie podrá sacarla de su casa sin su consentimiento. Me explicó los pasos legales que seguiríamos, pero casi no podía concentrarme. Mi mente viajaba a los recuerdos de cuando mi hijo me decía que quería ser como su papá, un hombre honesto, trabajador, protector. ¿En qué momento cambió todo? O tal vez nunca fue real,
y yo solo me aferré a lo que quería creer. Esa noche, mientras el silencio caía sobre mi hogar, me senté junto a la ventana abierta. El viento movía suavemente las cortinas, y por un momento sentí el calor del recuerdo de mi esposo, como si me abrazara desde otro lugar. Prometí en voz baja que no dejaría que nadie me arrebatara lo que juntos habíamos construido, que pelearía no solo por mi casa, sino por mi dignidad, aunque fuera lo último que hiciera. Los días siguientes se sintieron como caminar por un campo minado, donde cada llamada del teléfono me hacía saltar del susto y cada sombra proyectada en la ventana me recordaba que mi propio hijo me había declarado la guerra. Cada vez que el timbre sonaba, mi corazón se detenía. Pensaba que sería él, furioso, o alguien enviado por él para intimidarme. Me sorprendió descubrir que el miedo no me paralizaba. Me mantenía alerta, como si después de tanto tiempo de silencios y humillaciones, finalmente despertara a la verdad de mi situación. Una tarde, mientras revisaba papeles viejos buscando cualquier prueba que fortaleciera mi posición, encontré un sobre pequeño con mi nombre escrito con la caligrafía de mi esposo. El sobre estaba amarillento, como todo lo que llevaba años guardado. Dentro, había una carta que jamás había leído. En ella, mi esposo me advertía que nunca confiara plenamente en nadie cuando se tratara de la casa. Si algún día sientes que te están empujando fuera de tu hogar, busca a nuestro abogado. Él sabrá qué hacer. Aquellas palabras, escritas mucho antes de que mi hijo se convirtiera en un extraño para mí, me hicieron estremecer. Era como si desde el pasado, mi esposo me tendiera una mano para sostenerme justo cuando más lo necesitaba. Esa misma noche, el abogado vino a mi casa. Al entrar, revisó cada documento conmigo, estudiando cada línea con la paciencia que solo los hombres viejos conservan. Cuando terminó, me miró con seriedad. Con esto, nadie puede vender ni hipotecar esta casa sin su firma. Legalmente, está protegida. Pero debe estar preparada. Su hijo podría intentar forzarla o difamarla para que usted firme bajo presión. Asentí, aunque mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener mi taza de café. No me doblegaré, dije, y por primera vez sentí que lo decía no solo para convencerlo a él, sino para convencerme a mí misma. Esa noche me costó dormir. Cada crujido de la madera vieja de mi casa me hacía pensar que alguien había entrado. Cada automóvil que pasaba lento frente a mi ventana me parecía un espía enviado por mi propio hijo. Me sentía como una prisionera en el hogar que construí con amor. Pero mientras el amanecer iluminaba mi sala, comprendí que el miedo no me salvaría. Tenía que ser más astuta que ellos, tenía que pensar como quien ya no tiene nada que perder. A la mañana siguiente, decidí que no iba a quedarme esperando el siguiente ataque. Salí con paso decidido rumbo a la notaría donde trabajaba un viejo amigo de mi esposo, alguien en quien sabía que podía confiar. Quería asegurarlo todo de una vez, y así evitar cualquier sorpresa legal. Mientras esperaba mi turno, miré alrededor. Parejas jóvenes comprando casas, hombres de traje negociando terrenos, familias emocionadas por sus primeras propiedades. Sentí un nudo en la garganta al recordar cuando mi esposo y yo habíamos estado en ese mismo lugar, soñando con un hogar lleno de risas y amor. ¿Cómo podía ahora ese mismo lugar convertirse en el escenario de la batalla por mi dignidad? El notario revisó los documentos y me confirmó que el título estaba limpio y sin problemas. Propuso inscribir una cláusula adicional para protegerme. Nadie podría realizar ningún trámite sobre la propiedad sin mi presencia física y mi firma certificada. Me explicó que no detendría los intentos de chantaje, pero impediría cualquier maniobra legal. Acepté sin dudarlo. Cuando salí de la notaría, el sol estaba alto y brillante, pero para mí, el mundo seguía cubierto por una nube gris de traición. Al llegar a casa, encontré un sobre empujado bajo la puerta. Lo abrí con manos temblorosas. Era una carta escrita a máquina, breve, pero cargada de veneno. Si no colaboras, nos veremos obligados a actuar. Piensa en tu futuro. No estaba firmada, pero no necesitaba firma para saber de dónde venía. Me senté en mi vieja silla junto a la ventana, esa donde solía tejer cuando mi hijo era pequeño, y observé la calle vacía. Me pregunté cómo habíamos llegado a este punto, en qué momento dejé de ser madre para convertirme en un obstáculo. Mientras la tarde se deslizaba lentamente, escuché los pasos de mis vecinos y sus voces apagadas tras las paredes. Nadie sabía lo que ocurría en mi casa.
Nadie imaginaba que detrás de mi puerta se libraba una batalla silenciosa por el derecho a existir en el único lugar que alguna vez me hizo sentir segura. Decidí que la próxima vez que mi hijo viniera, lo enfrentaría con la verdad, con la ley y con la memoria de todo lo que sacrificamos para construir este hogar. No permitiría que su ambición destruyera la última herencia que mi esposo y yo quisimos dejarle, el ejemplo de que la dignidad no se negocia. El golpe en la puerta fue tan fuerte que retumbó en mis huesos. Me sobresalté, casi dejando caer la taza de té que sostenía. Miré el reloj, las 9 de la noche. El cielo estaba negro como un pozo sin fondo, y mi calle, desierta. Me acerqué a la puerta en silencio, con el corazón latiendo desbocado. A través de la mirilla, vi la silueta de mi hijo, con los puños apoyados en la madera, respirando como un toro a punto de embestir. No me atreví a abrir de inmediato. Sentí que si lo hacía, el vendaval que traía consigo arrasaría lo poco que me quedaba de paz. Golpeó de nuevo. «Mamá, abre», gritó con voz ronca, que me recordó más a un extraño que al niño que una vez me dijo que yo era su heroína. Con las manos temblorosas, giré la cerradura y abrí apenas unos centímetros. «¿Qué quieres?», pregunté, intentando mantener mi voz firme. «Necesito hablar contigo», dijo, empujando la puerta para abrirla del todo y entrando como un huracán. Traía los ojos rojos, y el olor a alcohol lo precedía como un halo venenoso. Cerré la puerta con cuidado, temiendo que los vecinos escucharan y quisieran intervenir. «¿Te crees muy lista?», empezó, caminando de un lado a otro por mi sala como un animal enjaulado. «¿Pensaste que podrías burlarte de mí? ¿Que me quedarías viendo cómo destruyes mis planes?» Cada palabra caía como un látigo. Yo me obligué a no retroceder. «La casa es mía», respondí con voz baja pero clara. «No estoy destruyendo nada que no hayas empezado tú cuando decidiste sacarme de tu vida». Su risa fue seca, cortante, como un cristal rompiéndose. «No seas dramática», dijo con un tono que me llenó de frío. «Esto no es personal. Es lo que se necesita hacer». Lo miré a los ojos, intentando encontrar aunque fuera un destello del niño que me pedía cuentos antes de dormir, pero solo vi vacío. «Para ti, todo esto es un negocio», murmuré. «Para mí, es el hogar que construí con tu padre. Es donde aprendiste a caminar, donde curé tus rodillas, donde colgamos tus dibujos en la pared. No permitiré que lo destruyas para financiar tus caprichos». Mi voz empezó a quebrarse, pero no me detuve. Sabía que si me callaba, perdería más que la casa, perdería el último hilo que me mantenía en pie. Él bufó. Sacó un papel arrugado de su bolsillo y lo arrojó sobre la mesa. «Es un contrato de compra. Ya tengo un comprador esperando. Todo lo que tienes que hacer es firmar. Si lo haces, te dejaré una parte para que vivas cómoda el resto de tu vida». Su voz se suavizó como la de un vendedor de feria, pero sus ojos brillaban con la misma dureza que antes. «Si no lo haces, no te gustará lo que pasará después». La amenaza colgó en el aire como un veneno invisible. Me acerqué al contrato y lo empujé de vuelta hacia él. «No voy a firmar», dije despacio, pronunciando cada palabra como si tallara mi voluntad en piedra. «Si quieres quedarte con mi casa, tendrás que hacerlo sobre mi cadáver». Por un segundo, su máscara se agrietó. Lo vi tragando saliva, buscando las palabras. «No me obligues a hacer cosas que no quiero», dijo en un tono casi infantil, como si la culpa pudiera cambiar de dueño. Pero la mía se había agotado hacía tiempo. El silencio se volvió pesado, denso, casi irrespirable. Podía escuchar el tic-tac del reloj de pared marcando cada segundo como un martillo. Finalmente, se dio media vuelta y salió sin decir adiós, cerrando la puerta tras de sí con un golpe que me sacudió hasta el alma. Me apoyé en la mesa, sintiendo que mis piernas flaqueaban. Pero no lloré. No iba a desperdiciar una sola lágrima más en alguien que ya había elegido su camino. Minutos después, revisé cada seguro de la casa, cerré cada ventana, corrí cada cortina. Me sentía como un animal acechado. Pero mientras caminaba por el pasillo, vi la foto de mi boda con mi esposo, los dos jóvenes, sonrientes, llenos de sueños. «No me rendiré», le susurré al retrato, como si él pudiera escucharme desde donde estuviera. «No dejaré que destruyan lo que construimos». Me senté en la oscuridad de mi sala, sosteniendo la carpeta de la escritura como un escudo. Sabía que la batalla apenas empezaba, que mi hijo volvería,
que intentaría doblarme de cualquier forma, pero también sabía que por primera vez en mi vida estaba dispuesta a pelear. No por dinero, no por orgullo, sino por mi derecho a existir con dignidad en el único lugar que siempre consideré mi hogar. El sonido de cristales rompiéndose me despertó en medio de la noche. Mi corazón dio un brinco cuando escuché el golpe sordo de algo cayendo en la sala. Me levanté de la cama en silencio, descalza, con el pulso retumbando en mis oídos. Abrí apenas la puerta de mi habitación y vi la silueta de un hombre en la oscuridad. Por un instante pensé que estaba soñando, pero el miedo me caló hasta los huesos cuando reconocí su figura. Era mi hijo, hurgando en los cajones como un ladrón en su propia casa. —¿Qué haces aquí? —pregunté con voz baja pero cargada de un temblor que no pude ocultar. Se giró como un animal sorprendido, con los ojos brillando de ira en la penumbra. —¿Por qué me haces esto? —gruñó entre dientes, avanzando hacia mí con pasos lentos y amenazantes. En su mano vi la carpeta de la escritura que yo había guardado con tanto cuidado. —No puedes quedarte con esto —dijo con voz ronca—. Es mía. Me lo merezco después de todo lo que he hecho por ti. Quise responderle, recordarle que fui yo quien sacrificó todo para que él tuviera un futuro, pero no pude. Las palabras se atascaron en mi garganta como un grito que nunca se liberó. Retrocedí un paso, chocando con la pared. Mi hijo se acercó tanto que pude sentir su aliento cargado de rabia. —No me obligues a hacer el malo —susurró con una voz fría como el acero—. Firma el contrato. Hoy. Me negué. Sacudí la cabeza, respirando con dificultad. Sus ojos se endurecieron como piedra. De pronto, arrojó la carpeta contra el piso. Los papeles se esparcieron como hojas muertas. Dio un puñetazo sobre la mesa, haciendo temblar la lámpara. —Firma, maldita sea —gritó con tanta fuerza que pensé que los vecinos llamarían a la policía. Pero el silencio del vecindario me hizo darme cuenta de que estaba sola, completamente sola. Intenté calmarlo, levantando las manos con suavidad, como si quisiera domar a un animal salvaje. —Por favor, hijo, no tienes que hacer esto —dije con voz suave, sintiendo las lágrimas acumulándose en mis ojos. —Podemos encontrar otra solución. Pero él me interrumpió con un manotazo en el aire, negándose a escuchar cualquier palabra que saliera de mi boca. —No hay nada que hablar. O firmas hoy o verás lo que soy capaz de hacer. Vi en sus ojos que no era una amenaza vacía. Comprendí que había perdido cualquier límite moral, que el hombre parado frente a mí ya no era mi hijo, sino alguien dispuesto a aplastar todo lo que se interpusiera entre él y su ambición. —No voy a firmar —repetí con voz temblorosa, pero decidida—. Y si quieres matarme para quedarte con mi casa, hazlo ahora mismo. Por un segundo, el tiempo pareció detenerse. El silencio se volvió tan espeso que podía escuchar el latido de mi corazón. Nos quedamos mirando, como dos enemigos que se reconocen por primera vez. Entonces él rompió el contacto visual, maldiciendo entre dientes, y salió de la casa dando un portazo que sacudió los cuadros de la pared. Las ventanas vibraron y luego todo volvió a un silencio que se sentía más pesado que antes. Me derrumbé sobre el sillón, con el cuerpo temblando y el alma hecha pedazos. El reloj de la pared marcaba las 3 de la mañana. Me pregunté cuántas madres estaban despiertas a esa hora por culpa de un hijo que había perdido su camino. Me pregunté en qué momento. Los abrazos se transformaron en amenazas, las palabras de cariño en insultos y las promesas en mentiras. Cuando el sol comenzó a iluminar mi sala, reuní los papeles esparcidos en el piso, uno por uno, como si recogiera los restos de mi vida. Me prometí que no importaba cuántas veces intentara quebrarme, no me rendiría. Antes del mediodía, hablé con el abogado para contarle lo sucedido. Me sugirió poner una denuncia por intento de allanamiento y amenazas, pero dudé. Aún en ese momento, mi corazón de madre quería protegerlo. Sin embargo, al colgar, comprendí que protegerlo solo lo haría más peligroso. Si no frenaba su ambición ahora, terminaría destruyéndonos a ambos. Pasé el resto del día colocando nuevos seguros en las puertas y ventanas. Cambié la cerradura principal. Un vecino me ayudó, preguntando preocupado si me sentía bien. Le mentí con una sonrisa débil. Sí, solo precauciones, dije, ocultando que en mi propia casa ya no me sentía a salvo. Al caer la noche, cerré cada cortina y recé en silencio, como no hacía desde que enviudé. No recé para que mi hijo cambiara,
sino para que yo encontrara la fuerza de resistir lo que viniera. La llamada llegó justo cuando el sol empezaba a ponerse, tiñendo el cielo de un naranja triste. Mi corazón se detuvo al escuchar su voz al otro lado de la línea. Mi hijo, calmado, casi amable, como si nada hubiera pasado. «Mamá, tenemos que hablar», dijo con un tono que me heló la sangre. Sabía que la calma solo era la máscara de un nuevo ataque. Aún así, mi corazón de madre se ilusionó con la idea de que hubiera recapacitado. Acepté verlo, aunque cada fibra de mi cuerpo me gritaba que corriera lejos. Se presentó en mi casa una hora después, con una camisa impecable, el cabello peinado y una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Quería disculparme», comenzó, sentándose frente a mí como si estuviéramos compartiendo un café en tiempos felices. Me dejé llevar, estaba estresado. Las deudas, la presión, pero no quiero pelear contigo, continuó, con un tono tan suave que casi logró engañarme. Casi, porque en sus ojos seguía brillando esa desesperación que ya conocía demasiado bien. Intenté mantener la calma, sosteniendo la carpeta de la escritura sobre mi regazo como un recordatorio de que no debía ceder. «Aprecio que estés aquí», dije con cuidado, sin bajar la guardia. «Pero no puedo firmar la casa. No voy a hacerlo». Su sonrisa se tensó, apenas 1 milímetro, pero lo suficiente para que entendiera que solo estaba actuando. «Mamá, escúchame», dijo con voz más baja, inclinándose hacia mí. «Esto es lo mejor para ti. En un asilo tendrás cuidados, tendrás gente que te atienda. No estarás sola». Quise reír, no por humor, sino por la ironía. Quien quería deshacerse de mí se atrevía a disfrazar su traición como un acto de bondad. «Estoy bien aquí», respondí, firme, aunque mi voz temblaba por dentro. «Esta es mi casa, y no necesito que nadie me encierre en un lugar donde me sienta como un mueble olvidado». Un destello de enojo cruzó su rostro, tan rápido que casi lo perdí. Pero luego volvió a componer su sonrisa, esa que había usado tantas veces para manipularme cuando era niño. Sacó un folder nuevo de su portafolio y lo colocó sobre la mesa. «Estos son los costos de tus medicinas, de la enfermera que necesitarás pronto, del mantenimiento de esta casa vieja. Sé que no puedes pagar todo esto», dijo, su tono ahora cargado de falsa preocupación. «Si vendemos, tendrás dinero de sobra para el resto de tu vida». Cada palabra era como un cuchillo cubierto de terciopelo. Sabía que había investigado mis cuentas, que había revisado mi situación financiera. Sentí un escalofrío recorriéndome la espalda. «Mi salud no es asunto tuyo», respondí, sintiendo como la rabia se mezclaba con el miedo. «Y aunque llegue el día en que ya no pueda cuidarme sola, prefiero morir aquí que vivir encerrada por tu conveniencia». Mi hijo se irguió, cerró el folder con un golpe seco y me miró con frialdad. «Entonces no me dejas opción», dijo con un tono que ya no intentaba disfrazar. «Voy a conseguir una orden legal para incapacitarte. Diré que estás senil, que no sabes lo que haces. Nadie dudará de mí». Sentí que me arrancaba el aire de los pulmones. Lo miré a los ojos, buscando un rastro de humanidad, pero solo encontré vacío. «¿Cómo puedes hacerme esto?», pregunté con voz apenas audible. «Soy tu madre». Su respuesta fue un silencio cargado de desprecio. Se levantó, ajustó su camisa con un movimiento elegante y caminó hacia la puerta. Antes de salir, se detuvo para mirarme por encima del hombro. «Te di la oportunidad de hacer esto por las buenas», dijo, su voz más fría que nunca. «Prepárate para lo que viene». Cuando la puerta se cerró tras de él, me di cuenta de que estaba temblando de pies a cabeza. Me senté en el piso, abrazando mis rodillas como una niña asustada. Pero entre el miedo, una chispa de determinación comenzó a arder en mi pecho. Sabía que necesitaba ayuda. Esa misma noche, llamé al abogado y le conté cada detalle. Me escuchó en silencio y, al terminar, me dijo con voz grave: «Tenemos que actuar rápido. Necesitamos pruebas de que usted está en pleno uso de sus facultades. Voy a ayudarla». A la mañana siguiente, visité a mi médico de cabecera, quien me evaluó y certificó que estaba perfectamente lúcida. Luego fui a un notario para registrar el acta. Cada firma, cada sello, era un ladrillo más en la muralla que construiría para protegerme. Sabía que mi hijo se acercaba como un lobo oliendo sangre, pero esta vez no me encontraría indefensa. Esa noche, dormí abrazada a la carpeta de mis documentos,
prometiéndome que no importa cuánto me costara, no dejaría que me borraran de mi propia vida. La primera carta del juzgado llegó en un sobre blanco, con mi nombre escrito en letras negras que parecían gritar mi condena. Al abrirla, sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Mi hijo había iniciado un proceso legal para declararme incapacitada. Afirmaba que yo sufría pérdida de memoria, comportamiento errático y paranoia. Leí cada línea con el corazón en un puño, preguntándome cómo alguien que un día me llamó mamá podía inventar semejantes mentiras con tal de arrebatarme lo que era mío. Pero el terror inicial no me paralizó. Me llenó de una fuerza que no sabía que existía en mí. Llamé al abogado de inmediato. Apenas escuchó mi voz, me pidió que llevara la carta al despacho. Mientras esperaba en la recepción, sentada en un sillón demasiado grande para mi cuerpo cansado, recordé cuando llevaba a mi hijo a sus primeras entrevistas de trabajo, como lo esperaba con los dedos cruzados, deseando que alguien le diera una oportunidad. Y ahora era él quien intentaba quitarme todo, incluso mi derecho a decidir sobre mi vida. Me pregunté en qué momento el amor se transformó en esta guerra. Cuando el abogado terminó de leer la demanda, levantó la vista con los ojos llenos de gravedad. Su hijo va en serio, dijo en voz baja. Pero tenemos ventaja. Sus evaluaciones médicas recientes y el acta notariada prueban que usted está en pleno uso de sus facultades. Asentí, aunque la náusea me revolvía el estómago. Nunca pensé que mis días de vieja se convertirían en un campo de batalla legal. Lo enfrentaremos con la verdad, dijo con una voz que me recordó la seguridad que mi esposo solía darme. Regresé a casa con las manos frías y el corazón ardiendo. Esa noche sentí que la casa me hablaba, cada crujido de la madera, cada sombra proyectada por los faroles de la calle, cada foto en las paredes me recordaban todo lo que había vivido ahí. Me negué a ceder. Me negué a ser borrada como si nunca hubiera existido. Llamé a mi hermana, la única familia que me quedaba además de mi hijo, y le conté todo. Su voz se quebró al escucharme. No estás sola, me dijo. Iré a testificar por ti. El día de la audiencia llegó más rápido de lo que esperaba. Me puse el mejor conjunto que tenía, una blusa de lino blanca y una falda azul. Me peiné despacio, como si cada cepillada fuera un acto de reafirmación. Frente al espejo, repetí en voz baja: eres fuerte, eres dueña de tu vida. Al llegar al tribunal, lo vi en la entrada. Mi hijo estaba impecable, rodeado de su abogado y de su esposa, quien me lanzó una mirada cargada de asco. Cuando nuestras miradas se cruzaron, me sostuvo la vista con un desafío que solo me dio más fuerzas. Dentro de la sala, el juez repasó las acusaciones de mi hijo. Decía que yo me negaba a tomar mis medicamentos, que olvidaba cosas básicas, que no reconocía a la gente. Cada palabra era un dardo envenenado. Pero cuando fue mi turno de hablar, me levanté con las piernas temblorosas, sosteniéndome en la mesa. Conté mi versión, sin llantos ni gritos, solo la verdad, que él me había amenazado, que intentó hacerme firmar un contrato, que había irrumpido en mi casa en medio de la noche. Mostré las pruebas médicas y el acta notariada. Y cuando terminé, el juez me miró largo rato antes de asentir con solemnidad. Mi hijo se removía en su asiento, cada vez más pálido. Sus mentiras se caían una a una como un castillo de naipes. Cuando el juez dictó que no había motivo para incapacitarme y que cualquier intento de venta o desalojo sin mi consentimiento sería ilegal, sentí que el aire volvía a llenar mis pulmones. Un peso enorme se levantó de mis hombros. Fue como si mi esposo me abrazara desde donde estuviera, como si me dijera: lo lograste. A la salida, mi hijo me alcanzó en el pasillo. Su rostro era una mezcla de furia y derrota. No ganaste nada, escupió con un tono venenoso. Te vas a quedar sola. Lo miré a los ojos, con una serenidad que ni yo sabía que tenía. Prefiero la soledad a vivir rodeada de quienes quieren destruirme, respondí, y me di la vuelta. Mientras caminaba hacia la puerta del juzgado, sentí que cada paso era un regreso a mí misma. Por primera vez en años, me sentí ligera. Sabía que la guerra no había terminado, pero también sabía que ya no era la mujer asustada que se encogía ante sus gritos. Ahora, era una madre que había decidido pelear por sí misma. Pensé que la audiencia sería el final de todo, pero en realidad fue solo el principio de un silencio que se volvió más pesado que cualquier amenaza. Mi hijo no volvió a llamarme ni a aparecerse por mi casa. La primera semana, cada ruido me hacía saltar, esperando verlo irrumpir de nuevo con su furia.
pero lo único que llegó fue el eco de un vacío insoportable. Cada día despertaba en mi cama fría, preguntándome si el silencio significaba que planeaba algo peor. Cada noche me acostaba con la sensación de que mi propia sangre me odiaba más de lo que nunca imaginé posible. Un jueves por la tarde, mientras regaba mis plantas en el pequeño jardín, llegó una carta sin remitente. La abrí con las manos temblorosas y casi se me cae al leerla. Mi hijo había traspasado las deudas de sus tarjetas de crédito a mi nombre usando datos que había obtenido mientras vivía conmigo. La suma era tan grande que me dejó sin aliento. Me recargué contra la pared para no caerme, sintiendo que el mundo se cerraba sobre mí. Llamé al banco, al abogado, a cualquiera que pudiera ayudarme. Me confirmaron lo que temía. Él había falsificado mi firma. Durante días, viví sumida en un torbellino de papeles, llamadas y lágrimas contenidas. Cada vez que escuchaba su voz en mi mente, recordaba cuando decía que nunca me abandonaría, que siempre me protegería. Y ahora me perseguía como un fantasma dispuesto a arruinar lo poco que me quedaba. Una mañana desperté con un pensamiento que me sacudió. Si seguía esperando que él cambiara, perdería no solo mi casa, sino mi vida entera. Tenía que terminar con esto de una vez por todas. Pedí ayuda a mi abogado para denunciar la falsificación y el fraude. Me sentí como si me arrancaran el corazón al firmar la denuncia contra mi propio hijo, pero sabía que era lo único que podía salvarme. La voz de mi esposo volvió a mí como un susurro. No es egoísmo protegerte, es valentía. Cuando terminé el papeleo, me sentí más cansada que nunca, pero también más decidida. Esa misma tarde, hablé con mi hermana y le pedí que fuera mi contacto de emergencia. No quiero que me entierren en vida, le dije con lágrimas en los ojos. Ella me abrazó tan fuerte que sentí que parte del peso se aligeraba. Los días siguientes fueron una montaña rusa de emociones. Un agente de policía vino a mi casa a tomar mi declaración. Me miró con respeto, con la misma compasión que vi tan pocas veces desde que esto comenzó. Es usted muy valiente, señora, me dijo mientras tomaba nota. Me pregunté si realmente era valentía o solo el resultado de no tener ya nada que perder. Cuando el oficial se fue, me quedé un rato largo en el sillón, viendo el polvo danzando en los rayos de luz que entraban por la ventana. Pensé en todo lo que había aguantado, en todo lo que había perdido y en lo que aún me quedaba, mi dignidad. Una tarde, recibí una llamada del banco. Habían bloqueado las cuentas abiertas a mi nombre de forma fraudulenta. Era un pequeño triunfo, pero se sintió como un respiro después de semanas ahogándome. El abogado me aseguró que la investigación avanzaba, que mi hijo tendría que responder ante la justicia. Aunque supe que me dolería verlo en un tribunal, también comprendí que protegerme no era traición. Era la única forma de que entendiera que no todos los actos quedan impunes, incluso si se cometen contra una madre. Cada noche, al acostarme, repasaba los recuerdos de mi hijo de niño, su risa inocente, sus primeras palabras, las veces que me abrazaba tan fuerte que creía que mi corazón estallaría de amor. Lloraba en silencio, no solo por lo que él me hacía ahora, sino por la muerte de ese niño que un día existió y que nunca más volvería. Pero después me limpiaba las lágrimas y repetía como un mantra: no me van a borrar. Poco a poco, la casa dejó de sentirse como una prisión. Comencé a abrir las ventanas para dejar entrar el sol. Volví a cuidar mi jardín, a tejer por las tardes y a tomar café sin sentir que cada sorbo era un veneno. Redescubrí mi voz y mi voluntad. Me prometí que aunque me quedara sola, viviría como quería, en mi espacio, en mi tiempo. Entendí que amar no significa permitir que te destruyan, y que la verdadera fuerza es la que te levanta cuando todos esperan verte caída. La noticia llegó como un rayo que iluminó la noche más oscura. La investigación había concluido y mi hijo enfrentaría cargos por fraude y falsificación. Cuando el abogado me lo comunicó por teléfono, me quedé en silencio tanto tiempo que él tuvo que asegurarse de que aún estaba en la línea. Sentí una mezcla de alivio y dolor tan profunda que me costaba respirar. Era el final que había deseado y temido al mismo tiempo. Supe que ya no había marcha atrás, que habíamos cruzado el punto en el que una disculpa podría remendar lo roto. En ese momento, entendí que el amor de una madre puede ser inmenso, pero también que no debe ser ciego. La mañana que mi hijo fue citado al tribunal, la calle amaneció cubierta de una neblina espesa. Me senté frente a la ventana con mi taza de café entre las manos, mirando el mundo difuso detrás del cristal.
Pensé en cada momento que me llevó hasta allí. Los insultos, las amenazas, las noches en vela abrazando mi propia dignidad como único refugio. Pensé en el niño que me hacía dibujos con crayones y decía que cuando fuera grande me compraría una casa enorme. En ese niño había puesto toda mi fe, pero ese niño ya no existía. Al llegar al juzgado, vi a mi hijo en las escaleras, con el rostro pálido, la mirada perdida, como si recién comprendiera que la realidad no se dobla solo con desearlo. Nuestras miradas se cruzaron y por un segundo vi en sus ojos algo que no esperaba: miedo. No el miedo a perder dinero, sino a enfrentarse a las consecuencias de sus actos. Caminé con paso firme, ignorando su voz que me llamó por primera vez mamá en semanas. Sentí como ese sonido, que antes me derretía, ahora rebotaba en mi corazón endurecido. Dentro de la sala, el juez repasó cada prueba, los documentos, las firmas falsificadas, los movimientos bancarios sospechosos. Mi hijo trató de justificarse con una voz trémula que contrastaba con la prepotencia con la que me había tratado en privado. Lo hice por ella, para que estuviera mejor cuidada, balbuceó. Fue entonces cuando me pidieron hablar. Me levanté despacio, sintiendo el peso de cada año sobre mis hombros, pero también la ligereza de quien ya no carga culpas ajenas. Miré al juez y luego a mi hijo. Lo único que siempre quise fue respeto y amor, no riquezas. Lo único que necesitaba era que me vieran como madre, no como un obstáculo. Al terminar, el juez dictó las medidas. La deuda quedaba anulada por fraude. Mi casa permanecía bajo mi nombre y mi hijo enfrentaría un proceso penal. Cuando escuché la última palabra, sentí que un vendaval me atravesaba, llevándose consigo el miedo, la culpa y la esperanza vana de que las cosas volvieran a ser como antes. Al salir, mi hijo me alcanzó en la puerta. Sus labios temblaban, sus manos buscaban las mías. Mamá, por favor, susurró. Ayúdame. Por un instante, quise abrazarlo. Mi corazón me gritaba que lo hiciera, que el amor era perdón. Pero mi mente recordó cada noche en vela, cada lágrima, cada momento en que me sentí menos que humana por su ambición. Lo miré con una tristeza infinita y le aparté las manos con suavidad. Te amo, pero no puedo salvarte de ti mismo, dije con voz firme. Lo que destruiste solo tú puedes reconstruirlo. Regresé a casa caminando lentamente bajo un cielo que empezaba a despejarse. Cada paso se sentía como un renacimiento. Abrí la puerta de mi hogar y aspiré profundamente el aroma de mi cocina, el crujido de mi piso de madera, el canto lejano de los pájaros. No era un palacio ni una mansión, pero era mío, y me había ganado el derecho a vivir ahí sin miedo. Decidí donar parte de mis ahorros a un refugio para mujeres mayores abandonadas. Quería que ninguna de ellas pasara sola por lo que yo había vivido. Quería que supieran que incluso en la oscuridad más profunda, una chispa de dignidad puede ser suficiente para encender la esperanza. Esa noche, encendí una vela en el comedor y puse música suave. Me senté con una taza de chocolate caliente y observé las fotos de mi esposo, de mi hijo de niño, de los días en que la familia era un lugar seguro. Cerré los ojos y, por primera vez en mucho tiempo, me permití descansar. Sabía que lo que venía no sería fácil, que el silencio seguiría pesando, que el amor no desaparecería aunque el vínculo estuviera roto. Pero también sabía que había recuperado lo más importante: mi voz, mi hogar y mi valor.